Hola, este es el último capítulo del estudio relacionado con el final de los tiempos. En los últimos 100 años, los 10 eventos tienen en común su frecuencia, su intensidad, su visibilidad. Actualmente, estos 10 eventos han alcanzado niveles imparables. Hoy hablaremos de los eventos número 9 y 10. El número 9 tiene que ver con paz y seguridad. El número 10 tiene que ver con el odio hacia el pueblo de Israel. Daré inicio con paz y seguridad. La crisis en la que se encuentra el mundo, con guerras y rumores de guerra, la pandemia, el hambre en el mundo, hace que los seres humanos desesperadamente anhelemos paz y seguridad. El nuevo orden mundial que hace surgir en los postreros tiempos, dirigido por este carismático líder identificado como el anticristo, engañará a muchos al ofrecer una falsa paz y seguridad. Según se acerque el final del mundo que conocemos, habrá un aumento de milagros en el mundo. Normalmente asociamos los milagros con Dios, pero olvidamos que Satanás también puede hacer milagros. La Biblia nos advierte en Mateo 24, del 4 al 5, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. He establecido en las gotitas anteriores de que existen dos tipos de cristianos, los insensatos y los prudentes. Los insensatos se conforman con creer en Jesucristo, mientras que los prudentes, además de creer, confían en Él y le obedecen. Nosotros pasamos de insensatos a prudentes en la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios. Los prudentes no se alarman ante las crisis que el mundo se encuentra. Mateo 24, del 6 al 7 nos dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pero, repito, no se alarmen. Dios está en control. Sobre los terremotos, permítanme decirles un par de cosas. Actualmente se calculan unos 100,000 terremotos al año. Más o menos unos 300 al día. La gran mayoría de ellos no son más que simples temblores. Lo alarmante es que la intensidad de los temblores está aumentando constantemente. Sobre el hambre, les voy a hablar de un artículo que salió en julio del 2021 en las Naciones Unidas, en donde se declaró que unos 811 millones de personas, estamos hablando de una 10ª parte de la población, experimentan hambre extrema. La Biblia nos dice en Mateo 24, 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. El dominio del nuevo orden mundial se establecerá bajo la promesa de paz y seguridad. Un detalle interesante, previo al establecimiento de este gobierno, ocurrirá el rapto de la iglesia. La confusión alcanzará niveles estratosféricos porque los cristianos insensatos no han de participar en el rapto. Luego del rapto,
los cristianos que se queden enfrentarán serios problemas en la tierra. La Biblia revela en Mateo 24, del 9 al 11, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Antes de que ocurra el rapto, la maldad alcanzará niveles alarmantes. Los cristianos prudentes, por su compromiso de vencer el mal con el bien, enfrentarán momentos muy complicados. ¡Ánimo! La clave de nuestra victoria está en la perseverancia. Los que se mantengan firmes hasta el fin se apoderarán de la victoria. Ellos serán salvos. La Biblia señala en Mateo 24, 12 al 13, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los que se mantienen firmes neutralizan el desánimo y se apoderan de la victoria. La Biblia nos dice en Corintios 15, 58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios sabe muy bien que el mundo, confundido por Satanás, no podrá ver la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y esto lo confirma la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos ordena a todos los cristianos, incluyendo a los insensatos y a los prudentes, a predicar el evangelio del reino. El fin está asociado con predicar este evangelio en todo el mundo. La Biblia señala en Mateo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La crisis en el mundo irá en constante aumento. Ante esta realidad, los seres humanos aceptarán el nuevo orden mundial porque ofrecerá paz y seguridad. La humanidad, ante la seguridad que este gobierno ha de ofrecer y promete, se burlarán de las advertencias de la Biblia relacionada con la destrucción que se avecina. La Biblia advierte que la destrucción vendrá de improviso y sorprenderá a todos. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a las mujeres encintas los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Hemos concluido con el tema de paz y seguridad y daremos inicio al último tema. Recuerden, hablar de paz y seguridad que el mundo ofrece es hablar de algo pasajero. El evento número 10 tiene que ver con el odio hacia el pueblo de Israel. Desde el 1948, el odio ha alcanzado niveles imparables. El 14 de mayo del 1948, el pueblo errante de Israel vio nacer su nación. A partir de esa fecha, el Estado de Israel
se convirtió en una realidad. Gran número de israelitas dispersos por el mundo comenzaron a regresar a la tierra prometida. En esa fecha se cumplió una importante profecía. Todo lo que ha de ocurrir con la nación de Israel, desde su exilio a su regreso, forma parte de un elaborado y perfecto plan. Ezequiel 36:24 nos dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Es interesante notar que los enemigos del pueblo de Israel durante los tiempos bíblicos, me refiero a Egipto, Persia, que hoy se conoce como Irán, Siria, Roma, han vuelto a resurgir en los tiempos modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y en los países controlados por los nazis, los judíos sufrieron humillaciones y expulsiones y fueron obligados a usar distintivos especiales sobre su vestimenta y a vivir en guetos, y muchos de ellos murieron. Fueron señalados como hijos del diablo y acusados de asesinar a niños como parte de sus rituales religiosos. Mentiras que sirvieron de combustible para avivar el odio hacia los judíos. El Holocausto fue el nombre con que se popularizó el genocidio. Se documentaron aproximadamente 6 millones de muertes. Hoy día, enemigos del pueblo de Israel tienen la osadía de negar el Holocausto, una realidad que todavía causa pánico al recordar de ellos. El odio hacia los judíos no tiene paralelos. No se compara con otros grupos étnicos. En los últimos 1700 años, los judíos han sido expulsados de más de 80 países diferentes. ¿Por qué ese odio? Hay varias excusas para tratar de poner lógica a ese odio. Existe la teoría racial. Los judíos son odiados porque algunos alegan que son una raza inferior. Es interesante que digan que son una raza inferior cuando comparamos el premio Nobel, esta institución que reconoce a las personas más sobresalientes, han dado un promedio de 900 premios. Y de esos 900 premios, el 20% se ha entregado a los judíos. No está mal para un pueblo que es acusado de ser inferior. Otra teoría: los judíos son odiados porque poseen demasiada riqueza y poder. Hay otra teoría: que los judíos son odiados porque arrogantemente declaran que son los elegidos de Dios. Hoy en día, algunos cristianos y musulmanes aseguran que son el pueblo elegido de Dios y el mundo los tolera, pero no tolera a los judíos. ¿Por qué ese odio contra los judíos? En mi opinión, la razón de este odio es espiritual. Tomemos como ejemplo la muerte de Jesucristo. Bíblicamente hablando, a Jesucristo no lo mataron, Él entregó su vida. El mundo acusa a los judíos de matar a Jesucristo cuando la evidencia señala a los romanos. La Biblia aclara que los romanos son los responsables de la muerte de Jesucristo y que los judíos simplemente actuaron como cómplices. A pesar de esta verdad, Satanás se las arregló para confundir al mundo. Usando espesas bolas de humo, se las ha ingeniado para exonerar a los romanos y culpar a los judíos. Muchos cristianos, más por ignorancia que por razonamiento, se empeñan en sacar a los judíos del panorama bíblico. En sus escritos, Pablo revela su deseo de arriesgarlo todo con el objetivo
en mente de motivar a los judíos a aceptar a Jesucristo. Romanos 9, del 3 al 5, nos los revela. Dice la palabra: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Satanás ha tratado de eliminar a los judíos a través de los babilonios, los persas, los asirios, los egipcios, los hititas, los nazis. Satanás fracasó en el pasado, está fracasando en el presente y fracasará en el futuro, porque la mano de Dios está sobre los judíos. Romanos 11:26 nos dice: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. No pierdas de vista que Dios tiene un maravilloso plan. El pueblo de Israel tiene una participación importante en los tiempos finales. En el futuro cercano, en dos ocasiones diferentes, Satanás tratará de borrar del mapa a la ciudad de Jerusalén. El primer intento ocurrirá antes del milenio de Jesucristo y el segundo intento ocurrirá a finales de los 1000 años del reinado de Cristo. Luego del primer intento, Satanás será encarcelado por 1000 años. Al cumplirse los 1000 años del reinado de Cristo, Satanás será liberado. Esta vil criatura volverá a intentar destruir a Jerusalén. Una vez más, fracasará miserablemente y terminará en el lago de fuego. Escrito está, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando se cumpla los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios tiene un maravilloso plan. No podemos escapar de las calamidades que han de venir sobre la tierra. Los que crecemos en el conocimiento de Dios podemos mirar el futuro con esperanza. La vida extraordinaria que Dios nos ofrece está reservada para los creconos. Me refiero a los que creen con fe, confían en Dios sin dudar y obedecen sin cuestionar. Si deseas conocer en detalles el plan de Dios para los últimos tiempos, te invito a leer la serie Los 3 secretos que hacen temblar la oscuridad. Tengo buenas noticias.
tenemos disponible de manera gratuita la novela Los Creconos. Visita nuestra página web sabioyprudente.com. Dentro de la página entra en la categoría Creciendo en el conocimiento de Dios. Actualmente tenemos el tema la oscuridad y muy pronto se añadirá el tema la luz. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual y sobre todo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amado, sonríe. Dios te ama y deseas que estés alegre. Muchas bendiciones.